amigos de Sin Estragos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de este podcast tan preferido, tan querido, tan salado, como vemos. Y que bueno. Pero aparte se dan cuenta que no tuvimos problemas durante el especial de Halloween, solo después. Sí, solo después. Curiosidad. Es que hablamos de la niña. De casualidad no lo creo. Esas son señales, ¿No? Entonces, pues bueno, bienvenidos. Yo, como siempre, Rafael Samperio, saludándolos desde las partes remotas de aquí de México y, como siempre, acompañado de dos increíbles personas, exploradoras, catadoras, leedoras, comedoras, tomadoras, yo qué sé. Jenny Bravo, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy feliz y preparada para hablar no solamente de estas dos películas, sino de uno de mis autores favoritos, entonces, más que lista. Ok, y como siempre, la increíble Andy Salas. Hola a todos, muchas gracias por unirse y por vernos 2 días seguidos. Yo estoy aquí muy feliz, la verdad es que tengo mucho que hablar de estas dos películas. Además, no sé ustedes, pero tengo algunos sentimientos encontrados con las dos, entonces esto se va a poner interesante. Sí, justo así. Entonces, pues bueno, la verdad es que venimos, no sé, o sea, como que va pintando que este mes va a ser geek, todavía no sabemos, la verdad es que lo tendremos que hablar tras bambalinas, pero la verdad es que el episodio de ayer con Juancho se puso muy bueno, ¿no? La verdad es que fue una plática muy amena, podríamos habernos seguido horas y horas, pero bueno, la verdad es que si no, pues el podcast se va a 8 horas y ya nadie nos escucha. ¿No? Exacto. Pero bueno, hoy vamos a platicar justamente de lo que nos decía Jen, de esta nueva película que acaba de salir, que obviamente, si eres mexicano seguramente la viste porque la pasaban chingos y chingos y chingos de veces en Canal 5. Y no es mi pobre angelito. Pero aparte siempre por estas fechas. No es mi pobre angelito, sino más bien es Las Brujas, ¿no? De esta película del 1990 en la cual pues convertían a niños en ratones y los querían comer, los querían matar, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar de esta película que, bueno, obviamente ya tuvo su remake 30 años después, ¿no? Un poquito, entonces obviamente apela a nuevas generaciones, apela a un público totalmente diferente, ¿no? Y que, bueno, la verdad es que al menos en esta mesa nosotros sí ubicamos la película anterior, la del 90, ¿no? Y que, bueno, sí, claro. Justamente, pues vamos a hacer una comparación porque como la verdad sí hay muchas cosas que decir, ¿no? Sí hay mucha tela de qué sacar, porque la verdad es que sí dejó mucho que desear esta versión. Vamos a decirles ahorita. Pero bueno, Jen, vamos a entrar un poquito en contexto. ¿Quién es este famosísimo personaje, escritor, que todos escucharon y que seguramente si fuiste en primaria y secundaria aquí en México, leíste libros de Alfaguara y seguramente leíste de él, Roald Dahl? Fíjate que ahorita que mencionas eso, irónicamente, no todas las escuelas lo ponen, ¿no? Es un autor que un poco te lo van metiendo más bien por tu infancia, porque empiezas a ver todas estas películas, por lo menos yo así lo conocí, realmente andé en la carrera. Pero bueno, Roald Dahl es un escritor galés, ¿no? De ascendencia noruega, y además de ser famoso por escribir Las Brujas, ¿no? Nos dio grandes joyas como Matilda, como James y el Durazno Gigante, como Los Gremlins. Charlie y la fábrica de chocolate, por favor. Charlie y la fábrica de chocolate. Entonces, es un autor, desde mi punto de vista, que para hacer historias de niños le daba un toque oscuro, sin, digamos, mancillar la infancia, ¿no? Como que de todas maneras mantenía esta inocencia y esta historia de esperanza, pero tenía elementos muy oscuros. Entonces, Roald Dahl, digamos que navega en estas dos líneas. Y bueno, personalmente su ficción para adultos también es bastante buena, tiene historias de fantasmas de verdad escalofriantes y pueden buscar su bibliografía, es interesante, pero si nos fuéramos a
a sus adaptaciones cinematográficas, creo que siempre podríamos ver en todas estas historias que acabo de mencionar, tanto Jim y el durazno gigante, como Matilda, como Charlie y la fábrica de chocolate, por ejemplo, podríamos ver estos elementos que causan un poco de conflicto, que podrían dar algo de miedo, que podrían ser ligeramente o moderadamente terroríficos, ¿no? Eh, entonces, Roald Dahl es característico, o sea, se caracteriza por eso, ¿no? Una historia triste de una niña que es incomprendida, un niño que es incomprendido. Los gremlins son personajes adorables, pero si los alimentas, pues entonces se ponen locos, ¿no? Entonces, siempre hay algo que da esta vuelta de tuerca, digamos, en sus historias, y eso es lo que lo hace tan especial. En Las Brujas no es la excepción, ¿no? Roald Dahl toma este personaje milenario de la bruja y lo adapta a una historia que puede ser, digamos, absorbible por los niños, ¿no? Y eso es que las brujas existen, están entre nosotros, ¿no? Hay maneras de identificarlas y si te agarran, pues seguramente se aprovecharán de ti mediante dulces y probablemente te conviertan en un ratón, ¿no? Es como la premisa de su visión de las brujas y cómo afectan el entorno infantil, ¿no? Sin embargo, Básicamente es una moraleja de no aceptes dulces de extraños. algo así como Hansel y Gretel, pero de una manera mucho más moderna, ¿no? Sí. Entonces, realmente Roald Dahl lo hace muy bien y muy dosificado. Es un libro de no más de 200 páginas, ¿no? Y digamos que lleva la historia a otro nivel. Ya veremos ahorita en la comparación con las películas cómo incluso el final cambia, ¿no? Ese libro tuvo sus comentarios, fue escrito en 1983, entonces Roald Dahl muere el año en que ese libro ve su adaptación, ¿no? A la luz, en la pantalla grande, pero incluso en el libro llegaron a haber comentarios de que Roald Dahl quizá incitaba al suicidio en menores, ¿no? Uno de los escándalos que tuvo, puesto que el final cambia, es que el nieto no tiene nombre en el libro, es solo el nieto, la bruja, la abuela, ¿no? Y el que sí tiene nombre es Bruno. Pero en el libro, al final, pues perdón que se los arruine, pero, ¿no? El nieto no vuelve a su forma original, sí queda como un ratón, y sabiendo que la abuela quizá también muera, lo que se dice al final es, bueno, yo sé que no voy a vivir a lo mejor más de 9 años, pero está bien, porque tú tampoco vivirás más de 9 años y yo no quiero morirme sin ti, ¿no? Entonces, por esa línea, por esa escena, que es la escena final, se decía que Roald Dahl estaba incitando que quizá el suicidio estaba implícito, ¿no? Digo, Entonces, creo que... por eso, ese fue uno de sus escándalos. Vas, Sandra. No, y aparte, yo lo que voy a decir algo muy curioso es, a Roald Dahl nunca le gustaron las adaptaciones de sus películas, siempre las odió. Como casi todos los Odió, escritores. sí, odió la primera versión de Charlie y la fábrica de chocolates, que es sumamente diferente. Y esa que es la querida, ¿eh? Conocemos con Porque la de Tim Tim Burton no es la bien recibida. Sí, A mí me... es... Sí, exacto. Y la primera de las brujas la dio, pero sobre todo la dio porque cambiaron el final. Porque para él es vital que termináramos con el niño no regresa a su forma. Mira, Claro. yo quiero... Claro. Obviamente, Roald Dahl yo creo que es uno de los pocos escritores de niños que no trata a los niños como pendejos, ¿sabes? Creo que habla de temas muy maduros y que obviamente en muchos puntos de flexión, obviamente el niño tiene que tomar una decisión muy importante, ¿no? Y entonces obviamente te va enseñando poco a poco que un niño puede tomar decisiones importantes, ¿no? O sea, te va preparando para decisiones importantes, ¿no? Y tal cual son niños muy maduros en todas sus historias. En muchos casos incluso son niños que tienen hasta más responsabilidad que los papás, como en el caso de Matilda. Pero aparte, como dices, o sea, no son niños tontos. No es como la mayoría de las series donde los niños los pintan como la criatura más idiota del mundo. Aquí no, o sea, racionan, son seres humanos, tienen sentimientos, o sea, y no solamente es yo solo quiero jugar Claro. y ya.
Sí, claro. Son personajes complejos, cosa que normalmente no sueles ver en una película de niños. Y además siempre, como dices, son puestos en situaciones que podrían ser incomprensibles para un niño, ¿no? La Ujú. orfandad, estar solo, ser incomprendido en la escuela, buleado, ¿no? Eh, La pobreza. exacto. Habla mucho de clases sociales, además. Hay mucha tristeza en el aura, digamos, de las historias de Roald Dahl. Sin embargo, también lo combina de manera muy equilibrada, casi perfecta, con la esperanza de que el entorno puede cambiar, la historia puede cambiar de final, ¿no? Entonces, eso hace que todos estos personajes infantiles sean personajes Claro, motivados, ¿no? A decir, Pero aparte siempre es algo para que para cambie. cambiarlo, por supuesto. Porque sí, Sí. o sea, porque solamente en ese momento es cuando empieza a cambiar, cuando el protagonista, el niño, empieza a tener ciertas modificaciones, por así decirlo, en su sí, entorno. claro, o sea, justamente creo que hubiera sido un excelente guionista Roald Dahl porque hace personajes protagónicos tan activos, tan... Pasó esto, pues hagámoslo así. Pasó lo otro, pues así, ¿no? O sea, Claro. obviamente buscar Sí, algo, realmente o tienen sea, arco. digo, obviamente, pues, la verdad es que digo, ya hablaremos en otra ocasión de sus películas porque la verdad es que simplemente de Charlie y la fábrica de chocolate, pues Fantastic Mr. Sí, hay muchísimo que Fox, decir, ¿no? incluso de sus aves Hay ficciones. mucho, ¿no? Y Claro. obviamente hay que analizar, pero creo que, digo, hay que hablar un poquito de este autor para entender estas películas, ¿no? Y creo que, Sí, entender de dónde viene, qué es lo que normalmente escribe, para Claro. que veamos que no es como que las brujas haya sido algo raro, sino pues era lo que él escribía y era como... Siento que es de sus obras más icónicas, porque es la que resume mucho de no, lo que era él como escritor. Creo que son temas recurrentes para él. O sea, de una u otra forma, la magia, lo místico, es una atmósfera familiar para Roald Dahl. No solamente en el mundo de los niños, sino en el mundo de los adultos. En la ficción ya no infantil, son temas muy recurrentes para él. Entonces creo que los rescata muy bien en un par de obras. Las brujas es una de estas, ¿no? Por eso decía, este elemento icónico que es la bruja como tal, lo toma y sí, lo transforma, ¿no? digo, la verdad es que, ay, se me fue el punto, pero, digo, creo que, pues bueno, ahora vayamos a la película. Entonces, supimos desde hace un par de años que obviamente esta película, uno, desde que la anunciaron era como wow, o sea, un remake, porque la verdad es que la anterior dejó unos zapatotes que llenar, ¿no? Entonces, Sí. pues bueno, pero la verdad es que sí extrañábamos ver algo de Roald Dahl otra vez en el cine. Entonces, bueno, se anunció, poco a poco se fue anunciando de que obviamente Anne Hathaway iba a ser la bruja mayor, el elenco poco a poco se iba soltando y hasta que hace como un mes y medio, la verdad es que en exclusiva de HBO Max salió el trailer, ¿no? Ya había tomado forma, ya, o sea, desapareció por un rato, pero bam, apareció y obviamente ya vimos a Octavia Spencer, al niño, ¿no? Y entonces dijimos como, ok, sí es verdad, sí viene la película, ¿no? Porque Este, aparte tardó muchísimo, me acuerdo el primer anuncio fue cuando yo estaba en la universidad y lo primero que se llegó a escuchar fue un Guillermo del Toro va a estar involucrado. claro, Y ahí fue cuando todo el mundo dijo, wow, Guillermo del Toro con las brujas, esto sí va a dar miedo. sí, ¿no? Entonces justamente lo vimos y, digo, mi México querido llamado la vio de una manera alternativa a poder verla en HBO Max. Porque HBO Max no ha llegado a No ha México. llegado a México. No lo confundan, HBO Max es como el plus del plus de HBO, que todavía no Es llega. como un Disney Plus, Sí, o sea, aquí Pero de pagas adultos. HBO y luego pagas HBO Max, pero bueno. Entonces, pues ya bueno, la hemos llegado a ver, por ahí, fuimos al cine, algo la vimos de tal manera, segura, magia. magia, como las brujas. Entonces, la vimos. ¿Qué nos pareció, Andrea? ¿Qué te pareció?
Yo tengo unos sentimientos encontrados porque tengo elementos que me hacen considerarla buena. La verdad, la disfruté bastante. Fue una película que disfruté bastante y que además si me pongo como en los pies de un niño, es realmente disfrutable. Tiene escenas que llegan a dar miedo. No como la de los 90, creo que la de los 90 dio mucho más miedo. Pero, por ejemplo, el cómo puede romper y extender sus brazos. No sé ustedes, a mí eso sí es como que si yo viera esto de niño, sí me trauma. Pero tiene un buen desarrollo. Me encanta Anne Hathaway. Yo en cuanto vi Octavia Spencer como la abuela, para mí fue el personaje. Siento que fue un casting excelente. Es un cambio grande, cambiar de un niño inglés que claramente venía de una buena familia a cambiar a un niño de Estados Unidos negro con su abuela, que claramente también viene de un ambiente un poco menos adinerado, por así decirlo. Me agrada mucho el tema social que meten, porque en de los 90 para mí era como ¿y cómo es que las brujas pueden robarse tantos niños sin que las cachen, sin que nada, o sea, sin que pase nada? Y aquí ya te lo explica, es como de no, pues es que solamente se van a niños de familias pobres que nadie va a reclamar. Sí. Que además es un hecho que socialmente hablando es muy conocido y que sí pasa. O sea, en todos los casos que pueden llegar a conocer de, por ejemplo, asesinos seriales, si son de niños, son niños de escasos recursos. Entonces esto se me hizo muy interesante. Volviendo al elenco, Stanley Tucci siento que es un excelente actor. Me gustó más su actuación que la de como que el jefe del hotel anterior, espérate. que No te metas con Mr. Bean, con Rowan Atkinson, perdón. Sí, relájate y es muy buen actor. En tu carro. No. Definitivamente es muy buen actor, pero, o sea, siento que la interpretación de Stanley Tucci fue mejor en este caso y no es por culpa del actor, sino porque siento que está un poco más escrito, un poco mejor escrito, pero le faltó escenas, le faltó como que protagonismo. Esas son como mis opiniones. El CGI tiene momentos en los que es bueno, tiene momentos en los que es como de neta 2020 y tienes esos errores de CGI. A mi gusto, el gato no necesita un CGI, por ejemplo. Sí, en realidad ni los ratones. O sea... Pero parte de la idea de que se vean dentro de todo un poco caricaturescos y que atraigas a los niños, lo veo como algo bueno, porque hay que mantener algo en mente. Esta es una película dirigida a niños. Por más que nosotros digamos, como yo vi la de los 90, quiero que esta me guste a mí. No, o sea, a ver, esto no va dirigida a nosotros. Y como trama, muy buena trama. Debo decir, muy buena trama, mucho más apegado al libro. Eso se nota y ahí está. Aunque, no me dejan mentir, creo que a ustedes les pasó lo mismo. Se me olvidó por completo que estaban involucrados Guillermo del Toro y Cuarón. Cuando veo los créditos finales y veo sus nombres, yo, neta, o sea, se me olvidó por completo. Hubiera esperado otra cosa mucho más mágica y mucho más macabra. Y además es un muy buen director el que hizo esta película, porque también es un director que ya tiene tiempo sin hacer gran cosa. Es Robert Zemeckis, Volver al Futuro, El Vuelo, Jojo Rabbit, Forrest Gump, Jojo Rabbit, Expreso Polar. No, Jojo Rabbit no, ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Y la última que de él que ubico fue la de Aliados, en la que sale Leonardo DiCaprio con Marion Cotillard. Sí, claro. Pero ya ahí se nota que lleva mucho tiempo sin hacer buenas películas. O sea, es que esta de Aliados salió en el 2016, ya estamos en 2020. Ok. Bueno, digo, la verdad es que, como dices, Robert Zemeckis, hasta su peor película es buena, es decente, es palomera. Y además de que, bueno, Robert Zemeckis, o sea, siempre ha experimentado con nuevas cosas. O sea, la verdad es que siempre se sale de su zona de confort, ¿no? Entonces, obviamente, pues vimos el Expreso Polar, que el resultado es malo, ¿no? Como motion capture al mismo momento, se ve, la verdad es que envejece muy rápido, muy malo, creepy, ¿no? Pero que justamente... Pero en su momento fue como de, sí, wow. Pero es que ya del 2000, 2001. 2005. Sí.
Luego también, por ejemplo, tenemos la de La muerte le sienta bien, ¿no? Esta comedia negra con... es increíble, Buenísima, ¿no? buenísima. Y que obviamente pues vas... además creo que me sorprenden mucho los efectos especiales que utilizaron en esa película, de realmente hacer casi casi como maniquís de uno y otro y casi casi hacer pues cadáveres, jugar con cadáveres, ¿no? Pero bueno, sabemos que sí, es decente. Igual también, él, No, y ha tenido Óscares. Hizo El sí, Náufrago, hizo Forrest Gump. sí, entonces creo que a final de cuentas, el elenco, como dices, ok, Octavia Spencer se lo robó, se robó la cámara, la verdad es que es excelente actriz y tiene un excelente carisma. Además de que, ok, estoy de acuerdo que justamente se haya aclimatado a Estados Unidos, ¿no? Más que de Noruega a irse a un hotel a Inglaterra, ¿no? Estuvo bien, ¿no? Aunque bueno, ahí tuvo sus fallitas. Además, le crees más a Octavia Spencer que sepa de las brujas que a la abuela anterior. A la abuela anterior es de cómo tú estuviste buscando a la gran bruja para matarla y nunca te creo que, o sea, que tengas experiencia con brujas. Hay que aceptar nada más que en el libro sí es mucho más creíble que la abuela Ah, sí caza claro, brujas. ¿no? Entonces, Sí, 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 y por eso como lo bajaron con Octavia Spencer, sí le creo más que case brujas. luego también, pues obviamente tenemos Anne Hathaway, tenemos a Stanley Tucci, que ahí sí. Perdón, pero le faltaron manos para pelarle a Rowan Atkinson, la verdad. Rowan Atkinson tiene un carisma y tiene un porte que Stanley Tucci lo tiene, pero en otro lado o en otro papel, no en esta película, ¿no? Okay. Igual también, pues, Anne Hathaway hace un excelente papel. Obviamente entiendo que debe ser un poquito más exagerado. Obviamente ya no es la líder de esta bruja así como súper creída, súper exitosa, ¿no? O sea que obviamente tenía que, ¿no? Es más el concepto de liderazgo que Anne Hathaway propone en esta, pues es el líder que vemos hoy, ¿no? Uno más activo, uno que jala, uno que imítenme casi casi, ¿no? Entonces creo que la película tiene sus buenos aciertos en los cuales dice, sí, es más parecido a al libro, ¿no? Obviamente yo tampoco me acordaba porque tenía siglos que no leía el libro y no me acordaba que realmente en el libro se quedaba el niño del ratón, ¿no? Y de hecho yo me acordé, lo primero que dije fue, oye, ¿qué no el niño volvía? O sea, ¿no una bruja los regresaba a ser niños reales otra vez? ¿No? Y y Ajá. fue como, no, pero fue en la de los 90, ¿no? Entonces, ya acordándome, pues sí, es más apegada al libro, pero luego también tienes este intro en el cual parece la de Everybody Hates Chris, ¿no? Obviamente con la voz de Chris Rock de Nigga, I was with my grandmother, ¿no? Y entonces, obviamente, Aparte súper no, pues sureño. súper nigga, súper afroamericano, súper, ¿no? Entonces, obviamente, ahí sí, la verdad es que se me hizo un poquito rebuscado, ¿no? Si ustedes vieron esta serie de Everybody Hates Chris, era idéntico, porque es el mismo actor, Es es el hermosa mismo esa serie. actor, es la misma situación, casi casi, pero bueno, ¿no? Entonces, tiene buenos aciertos. Creo que obviamente igual también, ¿no? O sea, se perdió mucho de los valores y obviamente es mucho más fácil hacerlo en CGI, ¿no? Arreglarlo en post que los 10 horas de maquillaje que se echaba esta Angélica Houston, ¿no? La cual pues obviamente era un maquillaje increíble, ¿no? Y sí, o sea, siento que mucho parte de la película es justamente una versión rebajada con agüita de la película de los 90. ¿Por qué? Porque justamente Porque ya no quieren traumar claro, niños. ¿no? Porque bien lo decía, o sea, todas estas películas en las cuales, o sea, de niños, además también, o sea, viste Las Brujas, viste Roger Rabbit, viste Volver al Futuro, temas en los cuales obviamente trataban que dices, ay, güey, o sea, hoy en día pues ya no lo hablas con un niño, pero en Volver al Futuro, pues obviamente, ¿cómo hablas con un niño de le gustas a tu mamá y puede que si le gustes ya no existas? O sea, ¿qué? O sea, ¿no?
No, o ¿quién engañó a Roger Rabbit? O sea, ¿cómo le explicas a la esposa de Roger Rabbit? Pero a ver, yo ahí sí voy a meter mi cuchara y voy a decir una cuestión donde sí creo que podemos apelar. Y es, perdón, pero los niños de ahorita es una generación de cristal muy marcada. Y yo entiendo, no, de verdad, y creo que, y lo digo de verdad, lo digo en serio, porque estas películas con las cuales yo crecí también siendo niña, Volver al Futuro, la trama de Volver al Futuro, o sea, no es como que hoy lo vea y me traume y piense que era otra cosa, ¿no? Creo que también No. nuestros padres o nuestro entorno era mucho más aventado a explicarte estas cosas y por qué eran así si tú les preguntabas. Pero ahorita es así de, no digas negro porque se va a Incesto. ofender, ¿no? Y entonces eso, sí, o sea, eso sí creo que apela mucho a que estas nuevas versiones, y ahí podemos irnos a películas de terror incluso, Chucky, güey, Chucky era mal hablado y yo lo vi a los 3 años, o a los 4, o sea, ¿qué? ¿No? Pennywise era un imbécil, y lo veías igual, me explicó, y era como mucho más terrorífico no solo porque no lo entendieses, porque a lo mejor eras muy pequeño para entenderlo, era Ujú. terrorífico en su entorno. Entonces sí, por supuesto esta versión es terriblemente rebajada a lo que fue en la versión de los 90. En primer lugar sí creo, y ya entrando un poco en este tema de qué nos gustó o no nos gustó, no es que me parezca No. mala Anne Hathaway, es que creo que tiene unos zapatos muy grandes por llenar. Y Angelica No tiene Houston la presencia. no tiene el porte. Entonces Angelica Houston era la bruja suprema porque te veía con cara de te voy a madrear. O sea, ábrete porque yo soy la bruja, güey, ¿sabes? Y lo hacía con la mirada, con la cara, con el Ujú. porte, con el vestido incluso, ¿sabes? Angelica Houston no tenía que enseñar el escote porque tenía el cuerpo para hacerlo, por Dios, fue Morticia, ¿no? Y entonces decías, no manches, o sea, realmente es una actriz que lo hacía todo con el aura, todo con el Sí. pose, todo con la presencia y eso es lo que creo la Claro. hace magnífica. Plus el maquillaje, no sé ustedes, No, bueno, sí. me hizo falta. Me hizo falta Sí, esa sí, Sí, transformación tan justamente. macabra. claro, y yo algo que noto en la versión de los 90 que definitivamente aquí no está, es algo que hace perturbador esa película, no solo es el maquillaje, es el juego de cámaras, es Mm. el juego de planos, es que Mira, te todo diré se que mueve, estas cámaras ¿no? justamente veía la escena en la cual convierten al primer niño en ratón, a Bruno. Entonces, ¿A obviamente, Bruno? estas cámaras que eran muy famosas en los 90, en la cual obviamente te hacían acercamientos y esto y aquí, y muchas luces como juego Ajá. de atínale al precio o algo así. Entonces, se ha envejecido mal. Sin embargo, entiendo la intención que tenía, ¿no? Y obviamente acercarte, obviamente, igual, o sea, de lo que vimos en esta versión actual, que realmente nada más el niño ¡puf! Volaba, a simplemente ver cómo se... Sí, sí, sí Sí, extraña ¿no? saber la Y en la de los transformación. noventas, o sea, el niño tenía un pinche ataque epiléptico horrible, sacaba humo, gritaba de dolor, o sea, te la creías, ¿no? ¿No? Y entonces aquí, en cambio, el niño nada más saltaba y ¡puf! Ah, soy ratón, ah, ok, ¿no? Pero yo hablaba del juego de cámaras en el sentido de que lo hacía mucho más caótico, ¿no? Cuando la bruja se empieza a convulsionar, el niño se empieza a convulsionar y de repente tenías ya aquí la cara de la bruja, o justo el maquillaje se hacía mucho más Sí, esto es luminoso y así. grotesco, ¿no? Había diferentes elementos que ayudaba mucho la producción. Me refiero a específicamente estos efectos de eran demasiadas brujas, demasiados ruidos, demasiadas caras, demasiados movimientos, demasiadas convulsiones, demasiado todo, ¿no? Y eso hace que cuando eres un niño, estés como de, esto que, esto que, esto que, esto que, esto que, esto que, ¿dónde? ¿No? Y entonces eso te mantiene más alerta. Creo yo que eso es una de los Ok. aciertos de la versión de los 90. No creo que aquí esté mal logrado, creo que a falta de ese tipo de herramientas, hace que la transformación, que esta escena icónica, que es cuando las brujas se exponen, ¿no? Sea ligeramente Sí, menos claro. Creo que a terrorífica. final de cuentas, en eso estoy de acuerdo. Creo que había más dinamismo en las cámaras, porque sí hay un par de tomas en las cuales sentí que estaba lentísima la toma, por ejemplo, con Anne Hathaway cuando pelea con la abuela o estando en el cuarto ahí. O sea, la verdad es que es como... eh,
es muy estático, ¿no? Entonces obviamente te da más dinamismo en Sí, el cual, pues sí ves como todas las reacciones, igual ves más, ¿no? O sea, mientras aquí te estás enfocando en el niño, en la de los 90, pues ves como las brujas aplauden, ves como el niño se aterroriza, ríen, ¿no? Entonces obviamente te abruma, te aprieta, te pone claustrofóbico y obviamente pues sí da miedo, o sea, de niño sí da miedo ver algo así. Y, y o sea, creo que para mí es decepcionante justo por las luminarias, las personalidades que están involucradas en esa película. Para estar Guillermo del Toro involucrado, yo esperaba más Claro, de esa transformación. Yo esperaba algo más original en esa monstruo, transformación, más monstruo, así. más, ¿no? O sea, solo más. sí. ¿Qué tal? Entonces, Pues terminas de ver la película y es como de, buena película. ¿Ves quiénes estuvieron detrás? Y es como de, neta, ¿ellos hicieron esto? Como que ahí ya se te Sí, rompe es lo todo. que te digo, o sea, sí, exacto. también o sea, me decepcionó porque obviamente es lo que trataba de decir, ¿no? O sea, Robert Zemeckis no tenía miedo en mostrarte esta comedia negra en la cual se arrancaban brazos, te hacían agujeros en el estómago, te rompían el cuello y entonces hasta ponían los efectos de sonido y entonces seguramente en el cine hubo más de una persona que hizo con ese ruido de la maldita caída, ¿no? Pero sí, o sea, creo que coincido mucho en el punto de que perdió un poquito de práctica, perdió el callito Robert Zemeckis. Además de que, bueno, entiendo que igual también, no sé, que entiendo que igual también los remakes tienen esa forma de ser calidad remake, ¿sabes? O sea, la verdad es que si ya está la original y obviamente, no lo digo en contra de ti, Jen, o sea, obviamente es el hecho de decir, pues si te pareció mejor la de los 90, pues ahí está la película, puedes comprarla, ¿no? O sea, no es para ti. Pero obviamente No, ya no, se claro, basan en claro, eso, ¿no? O sea, claro. porque la original ahí está, la puedes comprar, la puedes rentar, pues se acabó. Pero nosotros vamos a hacer dinero porque Anne Hathaway es rentable, Octavia Spencer es rentable, ¿no? Mira, creo que algo bien fuerte que creo que valdría la pena mencionar es justo todo este escándalo que se hizo a partir de no solo las críticas, sino de que entonces la casa productora, que fue Warner, se vio obligada a pedir disculpas por su versión. Y no porque ofendiese, sino porque se quedaron así de, o sea, ¿esto qué? ¿No? Y entonces ya apelas a esta cuestión de quizá dentro de toda esta dirección generacional, o sea, el estar dirigido a niños, el estar dirigido a otra generación que no es nosotros, también te das cuenta cómo el público que le esperaba eran los niños que éramos Claro. nosotros en los 90. Sí. Entonces eso marcó una gran diferencia en decir quién es en realidad tu público, Ok, y ¿no? hablando O de sea, esto, supongo que ustedes también hicieron su tarea. Entonces, ahora que volvieron a ver la de las brujas, la original, la de 1990, ¿qué les pareció? ¿Qué puntos buenos hay contra esta nueva versión? la atmósfera para empezar, es mucho más lúgubre el lugar, es mucho más lúgubre el hotel, es mucho más acertado, voy a decir, el vestuario o el lenguaje o el maquillaje en tanto a lo que quiere representar, lo que se representa en la historia. Definitivamente concuerdo contigo en que la abuela se me hace mucho más soporífera, ¿no? Sí le falta este punch que sí le da, ¿no? Este Spencer, ¿no? Pero, pero sí sigo pensando que esta película es icónica por una razón y esa razón se llama Angelica Houston. Y Definitivamente. justamente y justamente tiene que ver con todo lo que ella representa en ese personaje. Por algo es la bruja suprema, ¿no? Y simplemente ahí creo que está el error. Insisto, mi tema no es con Anne Hathaway. Ella lo pudo haber hecho muy bien. Tuvimos una gran gatúbela, ¿no? Y supimos que podía salir de su papel del diario de la princesa. Perfecto. ¿Por qué aquí, si bien es graciosa, si bien lo hace bien con el acento, si bien lo hace bien con muchas situaciones, se ve padrísima, se ve muy sexy, tiene mucho porte para muchas situaciones, creo que no le llega?
creo que sigue teniendo este dejo de inocencia que no le permite llevar a cabo la magnitud de ese papel. Es que lo que tiene Anne Hathaway es, tiene porte, tiene presencia, pero todo ese porte y presencia es muy agradable. Es como, por ejemplo, Emma Watson. Son personas con una personalidad muy fuerte, pero son muy lindas, son muy agradables. Sí, no te puede incomodar, ¿no? Exacto. Por ejemplo, para mí quien hubiera sido un cast perfecto para esto hubiera sido Meryl Streep. Ella sí hubiera podido tener ese porte y esa presencia. Porque ya sabemos que Meryl Streep puede ser Batman. Referencia de Modern Family, gracias. Claro, o sea... Pero sí, entonces, o sea, definitivamente. Y tenemos un antecedente de ella como Miranda Priestley, donde tienes este porte y esta fuerza. Y esta cara. Sí, esta cara y esta imposición por ser seria y todo. Porque, como dicen, Angelica Houston, con la mirada era amenazadora. No, o sea, el maquillaje le sumó bastante. Pero incluso sin el maquillaje, solamente con 2, 3 palabras y la forma en la que volteaba a ver a las 3 brujas, ya te echabas para atrás. Incluso, ¿sabes qué? Yo estaba pensando que si el punto era poner una bruja joven, pero que tuviera mucha presencia y te intimidara con la mirada o con el porte, yo había pensado en Charlize Theron. Hubiese sido una gran opción, ¿no? Con esta cuestión de, tú la ves y es sexy, pero también puede ser una hija de la chingada, ¿no? Entonces, realmente hubiese sido una buena opción. La culpa no es de Anne Hathaway, insistimos, o sea, no es que haya sido un mal casting, es que sí creo que fue una película dirigida a un público muy... Sí, mira, además creo que... Y eso hizo que restaran el... Digo, perdón, pero creo que también parte de la magia, parte del encanto que justo decía de la anterior, de la original, es obviamente los efectos y la magia de Jim Henson, ¿no? Uno de sus últimos trabajos, en los cuales pues obviamente sí, o sea, el maquillaje, y luego que también, o sea, sabías que eran títeres, pero algo tiene esto de producciones Henson que es increíble, ¿no? Entonces la verdad es que los ratoncitos de la original se me hacían increíbles, ¿no? Y cómo hablaban y todo eso, aunque no se movían mucho, eran fantásticos, ¿no? En estos la verdad es que por el pésimo CGI me daba ñañaras, o sea, sí decía así como, neta, Warner, Robert Zemeckis, o sea, igual también, ¿no? O sea, Guillermo del Toro es como, dude, come on, o sea, le hubieras metido más diseño, güey. Sí, me estás perdiendo, Guillermo, ¿no? Entonces... me estás perdiendo. Sí, o sea, después de La Cumbre Escarlata, del Laberinto del Fauno... Sí, claro, ¿no? Entonces, obviamente, igual, sabemos que esta imagen de Jim Henson, que también trabajó en varias películas, ¿no? The Dark Crystal, ¿no? Obviamente no nos limitamos a simplemente los Muppets, ¿no? Pero, o sea, entiendo que es de los 90s, obviamente ya los 2000 empezó con un CGI muy malo, ¿no? Entonces es algo que se perdió, ¿no? Y obviamente cuando comparas una con otra, pues la verdad es que ese saborcito tan padre, tan nostalgia, nunca va a estar, ¿no? Que nunca se va a reemplazar con CGI, que nunca se va a reemplazar con arreglarlo en post, ¿no? Cuando seguramente lo único que tuvo Anne Hathaway pues es el cubrepelo, ¿no? Es el que te hace calvo y las prótesis, ¿no? De los dedos y los labios. Y los labios. Ahora, sí. un tema que también vale la pena mencionar porque ya lo habíamos tocado en otro podcast y creo que aquí es muy notorio en la nueva versión, es esta necesidad de ser inclusivos a huevo. ¿No? Con 2 ejemplos muy específicos y eso es, en primer lugar no son 2 ratones, son 3 y uno a huevo tenía que ser mujer. Y 2, bueno, niña, ¿no? Y 2, el tema de el nieto y la abuela son negros, ¿no? Y ese sí fue un cambio que no voy a decir es malo, por supuesto que no es malo, ya hablamos de el cast no es malo, pero sí fue muy notorio pues lo puedo hacer, lo voy a hacer. ¿Por qué no van a ser negros, viste? Entonces... Pero, por ejemplo, este tema a mí no se me hizo malo porque siento que hay muchos papeles que se interpretan que
en general, que es un ¿por qué no podría hacerlo? Porque aparte, lo que a mí me gustó es, no solamente lo volvieron negro por volverlo negro, como lo que van a hacer con la Sirenita, sino que adaptaron la historia para que el trasfondo haga sentido con que sea un personaje negro. Está bien, justo está es bien eso. logrado. Ok, entiendo el punto que es una historia de niños, y a los niños, pues, está bien que descanses un rato de todo el pinche racismo que se está viviendo en Estados Unidos. 2 horas, ok, lo entiendo perfectamente. Pero también no me pongas un contexto que en los 60s una mujer negra y su nieto vayan a un hotel más blanco que mi corrector, ¿no? Y sí, y nada más porque el tío fue el gran chef, o sea, perdón, pero un hombre negro en los 60s no podría haber sido el gran chef de un hotel así. O le hubiera costado muchísimo trabajo y hubiera tenido que tener todos los conectes del mundo y haber sido agradado por más de un blanco. Ok, te digo, qué bueno, qué padre, ¿no? No les mentiré, o sea, qué padre hubiera sido si el mundo nunca hubiera existido el racismo y hubiera pasado eso. Pero la verdad es que no puedes ignorar ese contexto en esta película, ¿no? Y entonces obviamente llega el mesero, llega el concierge del hotel y como si nada, ¿no? Entonces, como dices, es inclusión metida a fuerzas, ¿no? Sí, o sea, tiene puntos bien logrados en los personajes, pero está muy mal logrado, creo, en el ¿por qué tenían que ser 3 ratones y a huevo una mujer? ¿No? Sí, o sea, eso se lo inventaron. Los ratones del niño en la primera película de Luke no hablan cuando él se hace ratón. Entonces, desde ahí es como de, ok, qué buen detalle, pero es como de, mira, y yo era niña, ¿no? Y ella era huérfana. Y entonces todo este tema de pronto sí lo sentí no mal, pero muy metido a huevo precisamente para estas generaciones. Sí, súper forzado. Y de hecho desde la historia de, bueno, ¿y cómo llegaste aquí? Fue de, una bruja me transformó, yo vivía en un barrio muy pobre, entonces un vagabundo me recogió y me vendió por comida, y entonces tu abuela me compró. Es como, neta. Sí. Y al final este trío funciona muy bien. En la película funciona muy bien. Sí. Lo hacen muy bien. Sin embargo, también Bruno lo cambian. Y lo cambian para bien. Porque el Bruno de los 90 es un cero a la izquierda, la verdad. Y aquí es el comic relief, pero al menos es un poquito más inteligente. Sí, esa parte sí creo que está muy bien lograda, ¿no? Entonces, no creo, incluso en la adaptación de Las Brujas, les voy a dar un dato bien curioso. No sé si sabían, o quizá, esto me estoy tripeando, pero yo esto sí sabía a nivel histórico. El hecho de que les falten estos 2 dedos tiene que ver porque en la época de cacería de brujas, para señalarlas, hacían esto, ¿sabes? Entonces señalaban a la bruja y era una señal para que supieran. ¡Menor! Entonces, al final, a lo mejor es un guiño, ¿no? Sí. Pero si lo hubiesen manejado de una manera diferente, quizá hubiese tenido mucho más peso. Sí, si lo hubieran logrado de otra manera, porque también la forma en la que lo hicieron, en la que se veía completamente como si esto estuviera amputado, y es, o sea, como si los 2 dedos en medio estuvieran amputados y los 2 de acá completamente largos, pero se veían que eran dedos. Eso fue lo que llevó a la polémica por la que Warner se tuvo que disculpar. Platícanos. Porque resulta que hay una enfermedad por lo que desde que naces no se te forman los 2 dedos en medio. Entonces, mucha gente consideró que esto era una ofensa y que estabas promoviendo que se consideran como extraños y como peligrosas a las personas que sufren este tipo de discapacidad o que tengan cualquier tipo de amputación. Que siento que no era la intención, pero para nada, pero se prestó a esto por lo mal que quedó ejecutado. 2020, o sea, creo que entra con lo que dice Jen. Sí, o sea, todo el mundo se siente, pero si te dicen que son garras y ves eso, perdón, pero eso no parecen garras. Sí, no. No, bueno, creo que definitivo. O sea, mínimo mucho más largas o no sé, negros, lo que quieras, que se vea menos humano. El problema es que se vean muy humanas. Creo que igual también fue un desacierto el haber puesto los pies como literal muñones, ¿no? No, o sea, la verdad. Está así desde la de los 90. No, yo sé, pero igual también, o sea, creo que la de los 90 lo trabajó bien.
pero aquí literal, o sea, sí parecía amputación, o sea, sí parecía que lo cortaron y ¿sabes? Operación, ¿no? Que, En el libro de Roald Dahl, como comentario, en el libro de Roald Dahl, las brujas tienen los pies cuadrados. No habla de, o sea, no es que no se le note el pie, pero tienen los pies cuadrados. Entonces, eso sí está muy acercado a la versión actual, digamos, sí. ¿no? Pero sí es muy impresionante que en la descripción original las garras son algo prominente en las brujas. Es lo que en gran parte las hace terroríficas, ¿no? Entonces, no quiero decir se pierde, pero algo falta, ¿sabes? Algo le tenían que encontrar a esta película para quejarse, ¿no? O sea, la verdad es que yo estoy del lado de la película. No, pues hasta el libro lo banearon en algunas escuelas. Claro. Obviamente la película le iban a sacar algo. Y es lo que te digo, o sea, yo defiendo el hecho de que hayan puesto las brujas así, porque obviamente, pues vas con el escritor, ¿no? O sea, realmente es una interpretación, sí, de quien haya hecho el maquillaje o quien haya hecho el CGI, sí, pero a final de cuentas comenzó con Roald Dahl, porque bien en su libro te dice cómo son, o sea, cómo las identificas, ¿no? Y ahora con lo que dijiste de los cuernitos, sí, pues obviamente cobra más sentido, ¿no? Y por ejemplo, y te digo, la polémica no fue por los pies, literalmente en todos los artículos fue por las manos. Sí, claro. ¿No? Y entonces obviamente hasta entró la asociación de paralímpicos, ¿no? A decir con su hashtag de Not a Witch, ¿no? En el cual pues siento que escalo más, o sea, obviamente les doy su voz y voto, como si yo fuera inquisidor, o sea, entiendo su punto, o sea, qué bueno que ninguno tenemos esa condición, pero entiendo el hecho de que, bueno, también hay que entender que es fantasía, o sea, son brujas. Sí, pero velo así, son brujas y sus manos no se ven paranormales, no se ven de brujas. Y esto es una película que va dirigido para niños. Entonces un niño se encuentra a otro niño o a otra persona con esto y va a decir brujo o bruja o le va a tener miedo cuando son barreras que se tienen que romper. Digo, mi problema es la ejecución. Sí. Tal cual fue la ejecución. Lo hubieran hecho un poquito más terrorífico, lo hubieran hecho un poco más felino, le hubieran puesto pelos en los dedos, no sé. Ya no hubiera sido un tema porque ya no hubiera aparecido una mano humana. Exacto. Pues bueno, y a todo esto, Diego, la verdad es que yo ya me sé la respuesta de Jen, pero platíquenos, o sea, platíquenme más bien. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál les pareció mejor? ¿Cuál disfrutaron más y por qué? Yo, o sea, creo que las dos son disfrutables, pero personalmente, porque soy una junkie de las adaptaciones, me quedo mucho más con la versión de los 90s, definitivamente. Ok. Yo disfruté muchísimo las dos las podría ver varias veces, pero creo que solamente por Octavia Spencer prefiero la de los 2000. Ok. Pues digo, la verdad es que sí está muy reñido. Creo que ambas son disfrutables, ambas tienen lo suyo. Digo, sobre todo, quienes son más fieles, quienes son más fan del libro, obviamente tal vez encuentren un mejor resultado en esta nueva, más que la anterior, ¿no? Sobre todo por cómo cambia el final, ¿no? O sea, que bien decíamos que en la de los 90 pues existía una bruja no tan mala y que los regresó a ser humanos, pero entonces en esta pues obviamente no te quedas como ratón y hablas como Chris Rock y empiezas a hacer tu stand-up con niños, ¿no? Entonces pero si yo me tuviera que quedar pues con una, yo creo que me quedaría con obviamente la de los 90, ¿no? Creo que hay mucha nostalgia, creo que hay mucho de qué sacarle, ¿no? Y obviamente, como digo, o sea, no mientan, o sea, la verdad es que cuando la ven en Canal 5, de las pocas veces que llegan a ver Canal 5, te quedas como, qué chido, las brujas, ¿no? Sí, aunque sí, y la dejas, no la quitas. ¿No? Y aunque la veas en una taquería a las 7 de la noche o algo así, te quedas a verla en la taquería, así, ¿no? Entonces, completamente de acuerdo.
Pues sí, ¿no? Entonces, justamente, gente, coméntenos cuál les gustó más, si ya vieron las dos, qué les En pareció. Instagram tenemos la votación. Justo antes de que entráramos al programa la chequé y estábamos 50-50. Entonces, ahorita que nos están escuchando y no han votado, voten, porque al parecer están igual de divididos que nosotros. Pues sí, entonces, pues digo, la verdad es que, igual sigan disfrutando de estas películas, la verdad es que es muy buena. Creo que hay cosas rescatables igual de Anne Hathaway como La Bruja Mayor, ¿no? Sí, es buena Es actriz. buena actriz. Este, pero pues bueno, algo más que quieran decir de estas películas. ¿Qué más nos puedes decir, Jen? Yo sé que tienes más datos. Pues yo insistiría en el tema de su adaptación cinematográfica. De verdad que si tienen la oportunidad, échenle un ojo a Roald Dahl. Eh, sí creo que es un autor que debiese ser leído para Uf, niños. O sea, sí, Sí. sí, yo sí diría, léanselo a sus hijos, ¿no? Si tienen hijos chiquitos, tiene una manera que es digerible para todos. Pero hablando de los finales, ¿no? A mí justo sí la escena final me parece muy desgarradora y en ambos casos de estas dos películas ponen los finales como un final prometedor, alegre, esperanzador, ¿no? Incluso el ratón envejece y no te marca cuántos años fueron, pero 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 es muy desgarrador, ¿no? En varios aspectos. La fisionomía de las brujas, cómo llegué aquí, de lo que ya hablamos ampliamente, pero son una de estas diferencias que precisamente son, digamos, rescatables en las películas, ¿no? Quizá no hacen tanta falta, pero que al nivel de la historia sí carece un poco de profundidad. Entonces, yo sí, a mí me preguntaran la película o el libro, oh, bueno. definitivamente me quedo con el libro, pero disfruto mucho la película. Eh, entonces, ojalá tengan la oportunidad de leerlo, de verdad que es una joya leer este autor. Y nada, yo por eso diría fiel al libro, sí, en gran medida, pero Claro. le falta. porque aparte te da, o sea, al menos las ediciones del Barco de Vapor trae ciertas ilustraciones y todo, y te da mucho para que tú lo imagines y tú las veas como las describe, como quieran, y nada más poderoso que la imaginación de un niño, a fin de cuentas, ¿no? Y por ejemplo, lo que dices del final, sí le dan un toque más esperanzador con todo y que lo vuelve viejo, pero tal cual la frase que comentas que dice el ratón de, bueno, yo también ya voy a vivir unos años y moriremos juntos, también se la avienta en la película. Claro, Aunque claro, con el claro. hecho de que Octavia Spencer tiene 50 años y la veas de la abuela, te da más la sensación de bueno, vivieron muchos años, de seguro Sí, ya bueno, pasaron como igual. 15. Pero o sea, ¿sabes cuál es el tema aquí en esa cuestión, Andy? Lo que lo hace desgarrador es que en el libro el ratón sigue siendo un niño Sí. y el ratón tiene una concepción de la muerte, ¿no? O sea, el niño tiene una concepción de la muerte que pocos niños tienen. Sí. Entonces, el hecho de que diga, pues yo prefiero, o sea, qué bueno, ¿no? Que tú también vas a vivir 9 años, ¿no? El que viviría 9 años, ¿no? Porque yo no me quiero morir sin ti, ¿no? Entonces, eso lo hace muy desgarrador, muy directo en el cora, No, ¿viste? y más considerando que tanto las películas como el libro empiezan con el niño volviéndose No, pues huérfano. sí. Claro, claro, sabiendo que falta de... eh, que hay una falta de figuras importantes que crían a ese niño, ¿no? Que ese niño ya no tiene nada normal, no tiene una infancia normal, no tiene una familia normal, no vive una situación O falta de normal. dinero en Charlie y la No, fábrica de y le da chocolate. cierto trasfondo al esto como bueno, si yo soy un ratón y me muero a la par que tu abuela, ya no me voy a quedar solo. Claro, nos vamos juntos, Pues sí, digo, la verdad es ¿no? que No hay creo tema. que Exacto. eh, el cine de Roald Dahl, bueno, de los libros de Roald Dahl, deja mucho de qué hablar. Coméntenos si quieren que hablemos de una en específico. Nosotros encantadísimos. Creo que me iría de lleno con Charlie y la fábrica de chocolate y con el Y yo miré de lleno con Matilda. Fantastic Mr. Ay, sí. Fox. Cuéntenos cuál es su libro preferido de Roald Dahl. Pero bueno, la verdad es que hoy estuvo más tranquilo. La verdad es que
ya nos acabamos las palabras del día de hoy, al menos yo. No sé si Jen o Andrea tengan otras cosas que decir, pero si no, la verdad es que pues vámonos porque aquí espantan. Ah, ¿te acuerdas? Frase Godín. Frase Godín a más no poder. Ya, yo abandoné el godinato hace un tiempo, gracias a Dios. Pero bueno, pues muchísimas gracias, Jen. No, muchísimas gracias a ustedes y gracias por permitirme hablar de este autor que de verdad tengo muy en el fondo de mi corazón, me encanta. Ok, Andrea, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todos por vernos y por darnos sus comentarios, votar en Instagram y pues ya saben, síganos en todas las redes. Si no pueden capítulo o incluso si lo quieren volver a ver, estamos en todos los lugares de podcast, en donde ustedes prefieran. Estamos en YouTube y ahora también en Archive Radio. Entonces, nada más den follow y no se van a perder de ninguno de nuestros programas. Muchas gracias. Así es, pues bueno, nosotros nos vamos porque nos vamos a pegar en Google otras 2 horas a ver si ya se decide el nuevo presidente de este 2021. Que hasta el sábado, entonces mejor descansamos. ¿En serio hasta el sábado? Nevada dijo que hasta bueno. el sábado. Entonces, pues pues bueno, ya veremos qué pasa, ya veremos si despertamos en un apocalipsis o en una guerra civil, yo qué sé. Pero bueno, los memes no van a faltar. Se vienen buenas cosas, se vienen más invitados, obviamente no les podemos decir quiénes son, pero bueno, ustedes espérense un ratito más y verán quién. Entonces, pues bueno, gente, cuídense mucho. Nosotros somos Sin Estragos y esperamos que su semana esté llena de cine, como siempre. Hasta luego. Y de tragos. Chupen. Aparte ya es jueves, ya se puede. Hasta luego.